Buenos días. Iniciamos esta sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno con el primer punto del orden del día, que es la comparecencia del Gobierno municipal para dar información acerca del llamado caso Enredadera. Tiene la palabra el señor secretario. Bien, por la Junta de Portavoces acordó que para la celebración de este pleno extraordinario pues hubiera un tiempo de 10 minutos de presentación por parte del Gobierno municipal, 5 minutos por cada uno de los grupos, exceptuado foro, y finalmente otro turno de 5 minutos de cierre. Ese sería el primer punto. Y el segundo ya sería, en su caso, la creación de una comisión no permanente para la investigación de este asunto. Y esta es la propuesta que se hace al Pleno. Muchas gracias, señor secretario. Pues tiene la palabra el señor Aparicio. Muchas gracias, señora alcaldesa presidenta. Buenos días, señoras y señores. Bueno, en un ejercicio extraordinario de transparencia en comparación con lo que ocurre en otros municipios, venimos aquí a hablar del no caso Enredadera en el Ayuntamiento de Gijón. La operación Enredadera llevó consigo la implicación de diversos partidos políticos y ayuntamientos. Gijón no está incluido. De momento hubo 39 detenciones, y 92 entradas y registros en distintos ayuntamientos de España, gobernados por el Partido Popular, por el Partido Socialista y por Ciudadanos. Este dispositivo especial tuvo la participación de casi 600 efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica, de la UDEF, y entre los detenidos hubo 16 alcaldes y concejales, 3 técnicos municipales, 8 jefes de policías locales en activo y 1 jubilado y 11 empresarios, de los que estos empresarios, al menos 3, permanecen todavía en prisión provisional. El principal cargo, según informan no solo la prensa, sino los informes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, fue la concesión de decenas de contratos públicos en Madrid, Cataluña, Castilla y León, Aragón, de forma presuntamente irregular, y numerosos amaños como contratos municipales adjudicados a la empresa Gespol, que actualmente es filial del Grupo SACIR, al parecer. Esta empresa, presuntamente, pagaba comisiones ilegales a los cargos públicos y también a policías locales a cambio de resultar adjudicataria y posteriormente poder comercializar radares, fotos rojos y demás artefactos que colocaban. El fin, por tanto, era puramente recaudatorio. El Tribunal Superior de Justicia, en su día, cuando aparecieron estos hechos el 4 de julio, confirmó al día siguiente que Gijón aparece en sus comunicados porque uno de los registros que se practicó era el del excomisario jefe de la Policía Local de Oviedo, avecindado en Gijón. Acto seguido, el Ayuntamiento, el equipo de Gobierno, ordenó la investigación de la contratación que podía haber habido en Gijón, a pesar de que, reitero, Gijón no ha sido requerido, el Ayuntamiento de Gijón, en ningún momento para la aportación de documentación relativa a los contratos para seguir el rastro del dinero, que es lo que ocurre en estas operaciones. Y desde 2011 solo se hallaron 2 contratos, uno con Beicar y otro con Aralia, con empresas presuntamente vinculadas, aunque en el caso de Beicar, por ejemplo, tampoco el accionariado en principio se corresponde con las personas detenidas en la operación. Según obran los propios informes de intervención y Secretaría General, ambos contratos fueron adjudicados de conformidad con todos los procedimientos y actuaciones prevenidos en la ley. Los contactos mantenidos por personas presuntamente vinculadas a la citada trama con personal del Ayuntamiento solo se pueden enmarcar en la más estricta observancia de su deber como funcionarios y servidores públicos de informar de los procedimientos de contratación a toda persona que lo solicite. Y, bueno, respecto de esto que son los hechos, es lo que les puedo decir. Luego, según informa también la prensa, porque además también sabrán ustedes que, aunque se ha alzado el secreto en estas diligencias previas, el secreto permanece para todo el mundo, excepto para las partes que están personadas. Luego, solo hay los comunicados oficiales del Tribunal Superior de Justicia, los hechos ciertos que les relato y luego estas filtraciones del sumario que se refieren a los comentarios que hace uno de los empresarios, alias el Patatero,
sobre determinados hechos. Aquí, en la Junta de Portavoces, parece ser que se nos trae porque se refiere que las escuchas recogidas en el sumario, los máximos responsables políticos del partido al que pertenecemos nosotros en Gijón estarían supuestamente implicados o se les hace referencia. A mí me gustaría saber que ustedes tuvieran el valor de decir a qué altos cargos del partido se refieren y qué hechos les imputan, porque de las propias informaciones periodísticas lo que se desprende es que no hay nada. Y ya saben ustedes que en foro la autonomía local se preserva y nosotros no recibimos indicaciones de ninguna superioridad de lo que tenemos que hacer. Y yo creo que casi que no voy a poder, para estar realmente atenido a los hechos y a la realidad, creo que no voy a agotar más mi tiempo y estaré a lo que ustedes pretendan decirme sobre el asunto, porque el no caso Enredadera en Gijón podría definirse con un titular rápido que de enredadera en Gijón, cero patatero. Muchas gracias, señora alcaldesa. Gracias. Tiene la palabra el señor Sarasola. Buenos días. Muchas gracias, señora alcaldesa, y buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy. Sinceramente, esta es una semana un poco surrealista, por decirlo de alguna manera. Una semana en agosto con 2 comparecencias. La primera el lunes pasado en relación a un tema del pueblo Asturias, que la verdad no sé si ni siquiera llamarla surrealista, porque bueno, salimos mucho peor de lo que entramos respecto a lo que se pedía en aquella comisión. Y por lo que veo en el día de hoy, pues si la otra fue surrealista, esta bueno, no tiene ni descripción de ningún tipo. Porque para decirnos lo que nos ha dicho, pues la verdad, con leer la prensa y poco más, nos hubiera bastado y no tenemos que estar aquí absolutamente para nada. Perdiendo, pues bueno, en este caso yo creo que el tiempo de todos, porque no es eso, yo creo que la intención de este pleno. En todo caso, empezar comentándole al señor Aparicio que los concejales de Ciudadanos que pudieran estar implicados en esta trama han sido expulsados inmediatamente del partido. Por lo tanto, creo que medidas, por lo menos desde mi partido, se han tomado de manera inmediata. Respecto a qué pedimos o por qué estamos aquí, por lo menos yo creo que mi grupo y los que estamos en este pleno en la oposición, porque se ha hablado muchas veces, es que lo que ha salido hasta ahora en la prensa respecto al sumario pues nos genera pues muchísimas dudas y queríamos explicaciones que en ningún caso pues se nos han dado. Explicaciones de por qué el director económico-financiero de este ayuntamiento recibe una llamada directa a su teléfono de un empresario sobre unos concursos o sobre unos contratos y no sabemos por qué, ni quién le dio su teléfono, ni de dónde partió estas indicaciones para que de manera inmediata, que no sé tampoco si es el sistema habitual de que un empresario llame a este ayuntamiento y llame directamente al director económico-financiero y se lo reciba. No me parece que sea lo más normal. Lo mismo nos pasa con todo lo que tiene relación pues, con el jefe de servicio de policía local del ayuntamiento. No sé si es lo normal o creen pues, que es lo más lógico que el jefe de policía local coma con un empresario que él califica como que conoce poco y bueno, y que apenas pues, bueno, lo conoce porque son los dos de Astorga. No sé si es la forma normal o si creen ustedes que es la forma normal de actuar o si es algo reprobable por parte del ayuntamiento. Y por último, creo que también son necesarias explicaciones de la alcaldesa, porque es el máximo responsable político de este ayuntamiento. Realmente lo que conocemos del sumario lo conocemos por la prensa y hay asuntos que realmente nos parecen preocupantes. Comentaba hace un momento, señor Aparicio, bueno, pues que al máximo responsable del foro, que sí tiene nombre, Francisco Pérez Cascos, pues que no se le imputa de nada, ¿no? Sin embargo, sí aparece, o por lo menos en lo que sabemos del sumario, sí aparece mencionado varias veces en la que hubo conversaciones entre él y los empresarios pues, de esta trama. Y yo creo que, bueno, como máxima responsable del foro en Gijón, pues yo creo que la alcaldesa debería dar explicaciones respecto a si hubo algún intento por parte de esta persona de mediar entre el ayuntamiento y las empresas. Creo que son dudas razonables y que en ningún caso, pues hoy aquí, pues hemos oído que se nos cuente nada. Realmente los contratos, yo creo que por lógica el ayuntamiento tiene una serie de sistemas de legalidad que se han cumplido y por tanto nadie duda de que estén bien concedidos. No creo que no es lo que estamos dudando, sino todo lo que envuelve a la trama y envuelve a Gijón.
Por otro lado, también nos sorprende mucho pues, la tardanza en dar explicaciones respecto a todo este tema. No se convoca este pleno extraordinario hasta que es pedido por toda la oposición. Yo creo que había que dar explicaciones mucho antes. Creo que la ciudadanía y todos los partidos de oposición pues, merecemos explicaciones. Lo que sí hay un tema que sinceramente nos parece relevante y que ha pasado un poco de soslayo y que me gustaría también pues, conocer un poco la opinión o qué es lo que ha sucedido. En el mes de abril se nos plantea a la oposición pues, una modificación presupuestaria para la compra de PDAs para la policía local y, sin embargo, esa modificación de repente pues, fue retirada y no sabemos si tiene alguna relación con este caso, no hay nada, simplemente, bueno, pues es un tema menor, pero en todo caso sí nos gustaría indagarlo y clarificarlo, porque creemos que puede ser relevante en todo este tema. En todo caso, como comentaba al principio, si surrealista fue la comisión del lunes, la de hoy, bueno, hay calificativos novelescos que se comentaron el día de la hora de prensa que hoy quedarían hasta cortos. Muchas gracias. Gracias, señor Sarasola, pero no se preocupe, que yo me reservo el cierre. No se preocupe. Tiene la palabra el señor Martín. Sí, gracias, señora alcaldesa. Bueno, este pleno viene motivado por la aparición del Ayuntamiento de Gijón en un sumario relacionado con un caso de corrupción conocido como caso Enredadera, ¿no? Y parece que el tema tiene la suficiente importancia y el suficiente calado para que esto no sea solo un intercambio de pareceres a través de los medios de comunicación, sino sea un debate entre los principales responsables políticos en nuestra ciudad para aclarar y valorar este tema, ¿no? Que sea un debate entre la alcaldesa y los portavoces, pero con los portavoces capacidad también de replicar y repreguntar, ¿no? Por eso yo, la primera intervención no puedo estar más decepcionado por quien la ha hecho, con todos mis respetos para usted, señor Aparicio, y sobre todo por el contenido, ¿no? Porque usted no ha dicho absolutamente nada. Han dicho menos que en los medios de comunicación. No tal, ¿no? Por ejemplo, usted dice, oiga, miren, es que parece que lo han intentado, pero no lo han conseguido. Me gustaría que usted explicara cómo lo han intentado, porque parece que sabe que lo han intentado. ¿Cuál fue el mecanismo? Porque, bueno, sí, yo creo que se ha ido un poco el subconsciente. Pero mire, antes de nada, quiero clarificar una cosa. Este pleno no es para acusar a nadie, eso ya lo hacen los fiscales, ni mucho menos es para condenar a nadie, porque eso lo hacen los jueces. Pero este pleno sí debería servir para hacer una valoración política de aquellas partes del sumario que se han hecho públicas en los medios de comunicación y que nos afectan. Miren qué manera nos afectan o les puede afectar al Gobierno o al partido que lo sostiene. Cuestiones que vienen del sumario. Se trata de un diálogo interceptado el 12 de septiembre de 2017 entre el empresario y el jefe de Policía Local de Oviedo, José Manuel Torres, a quien explica que ha quedado a comer con Francisco, lo que es interpretado por el informe de la policía como un referente a Francisco Álvarez Cascos para dar un repaso a toda Asturias y a todo, entrecomillado. Más adelante, en la misma conversación de algo más de 11 minutos de duración, el empresario abunda en que la reunión de la que habla con Álvarez Cascos va a estar muy vinculada con el Ayuntamiento de Gijón, entrecomillado, y contratos con esta administración, varias cosas que tenemos ahí, entrecomillado, mientras que se plantean que hay que ver la oficina que pretenden abrir en esta ciudad asturiana, en Gijón, y también en Oviedo. Un medio de comunicación, otro medio de comunicación en la ciudad. En conversaciones con Roberto Legazpi, otro de los empresarios de Gespol vinculados a la trama, Patatero le explica que cualquier problema lo soluciona él mismo en 5 minutos. Y en esa conversación se jacta de que, entrecomillado, irá a comer con Álvarez Cascos y le hablará de todo. Los investigadores concluyen que la trama trataba en Asturias de centralizar diferentes proyectos y obtener posiciones dominantes en los consistorios y demás administraciones públicas asturianas, implicando en la maniobra corrupta tanto a particulares como a funcionarios y autoridades públicas. La reunión de los capos de Enredadera en el Ayuntamiento de Gijón, 18 de mayo del año pasado, en la que se interesaron por el contrato de modernización, se preparó una semana antes con una llamada directa del cabecilla en Asturias, Ángel Luis García, el patatero, a un alto cargo del gobierno local. Otro medio de comunicación, El Comercio. En las 7.200 páginas del sumario y la pieza separada que ha podido consultar este diario, el apellido Cascos, con Álvarez delante o sin él, aparece en 103 ocasiones. La inmensa mayoría de ellas en conversaciones que uno de los principales investigados, Ángel Luis García, alias el Patatero, tiene con terceras personas.
Bien, no se trata de valorar, como se dijo a través de algunos medios de comunicación, si el ayuntamiento recibe empresarios o no. Obviamente que los recibe. Y los funcionarios reciben empresarios, obviamente, todos los ayuntamientos. Lo que se trata de valorar es si alguien ha intentado introducir a unas empresas de una trama corrupta en el Ayuntamiento de Gijón. Si alguien con responsabilidades en el partido que sustenta al Gobierno ha intentado hacer tráfico de influencias, oiga, no intentando que se vea a Pepín, el de la bombonería de al lado, o el del Globo, no. Que alguien haya intentado introducir una trama corrupta, no un empresario de estos que puede conocer cualquier concejal. No, alguien haya intentado introducir una trama corrupta en el Ayuntamiento de Gijón. Porque eso es lo que da a entender, o lo que se insinúa, o lo que aparece, o lo que está circulando en el sumario, ¿no? Porque hay manifestaciones muy concretas en el sumario. Y yo creo que ese es el tema. Y eso merece una valoración política del Gobierno, del grupo municipal que sostiene al Gobierno y del partido que sostiene al Gobierno. Porque las valoraciones del sumario son claras y específicas. Y se refiere a que hay conseguidores o se refiere a un posible tráfico de influencias. Deben ustedes decir y valorar si eso es así, si no es así, si han hecho las investigaciones, las preguntas, los criterios oportunos. Y si eso, por supuesto, pues no tiene nada que ver con este ayuntamiento y entonces, bueno, pues cabrá interpretar de otras maneras las cuestiones que vienen en el sumario, ¿no? Pero las cuestiones que vienen en el sumario me reconocerán que como mínimo son preocupantes. Como mínimo son preocupantes. Son personas de su partido relacionados con una trama corrupta y con determinadas afirmaciones o declaraciones, bueno, pues que en los tiempos en los que estamos, como mínimo, son preocupantes. Pues ya saben ustedes eso de que las instituciones no solo tienen que ser honestas y los partidos también, sino parecerlo. Nada más y muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor González. Gracias, alcaldesa. Buenos días a todos. Sí, no deja de ser no solamente decepcionante, sino creemos que una falta de respeto político a los representantes políticos de los gijoneses haber hecho una primera intervención en esta comparecencia leyéndonos el periódico. Creemos que eso no tiene un pase. También creemos que quien debería de haber comparecido en este caso es la señora alcaldesa, como máxima responsable de este ayuntamiento. Creemos que las explicaciones, al margen de los peones que tenga la propia alcaldesa en su labor política, debería darlas usted en primera persona. Bien, tiene oportunidad para hacerlo, en realidad. Porque si bien no se trata de hacer ruido, se trata de concretar cosas, se trata de que den explicaciones de aquello que durante muchas semanas está calando en la opinión pública y no encuentran, nuestros vecinos, los gijoneses, no encuentran ninguna explicación razonable, ninguna explicación que desmonte la trama y la preocupación que se está montando en relación con lo que algún portavoz anterior decía, y es que mediante conseguidores, representantes de una trama presuntamente delictiva, al final consigan contratos en el Ayuntamiento de Gijón y en otros ayuntamientos. Y eso es lo que tajantemente usted, como alcaldesa, debería claramente de desmontar y de aclarar para que no haya ni un ápice de duda de que eso ocurra. Lo cierto es que cuando nos empezamos a enterar de todo esto, cuando supimos que Gijón estaba incluida en las ciudades que abarcaba esta investigación, fue el 3 de julio. Tirando de hemeroteca se averigua fácilmente todo esto. Y además nos enteramos que se investigaban delitos porque, claro, se habla de trama enredadera. ¿Pero qué es la trama enredadera? Porque hay que ponerle quizás nombre y apellidos, o más que nombre y apellidos, hay que calificar lo que contiene la trama enredadera y lo que se investiga. Y se investigan delitos de prevaricación administrativa, de fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada, falsedad documental, cohecho, alteración de precios, de concurso público y pertenencia a organización criminal. Eso es la trama enredadera. Por eso alerta tanto que no se den explicaciones desde el Gobierno para desmarcarnos completamente de esta trama corrupta. Eso es lo que hay que hacer. Y lo cierto es que cuando nos vamos enterando de todo esto, por ejemplo, usted se escondió detrás del señor Aparicio, que dijo
en aquel momento, y la hemeroteca es muy cruel en estos casos, que no había contratos, que no se ha contratado con empresas vinculadas a la trama. Desmarcaron rápidamente desde el primer momento, pero nos enteramos un mes después que no habían ni siquiera abierto una investigación interna. Eso es lo que no se sostiene, porque un mes después de estas declaraciones del señor Aparicio, un mes después de esto, usted, después de haberse paseado por el Sella durante un fin de semana, usted nos dice que no, que lo que va a hacer un mes y pico después es abrir una investigación interna para saber si había o no había contratos con empresarios vinculados a la investigación de la trama enredadera. Oiga, un mes y pico después de declaraciones de concejales de su gobierno diciendo que no había ninguna vinculación. Eso es lo que no se entiende y por eso nosotros creemos que usted debería en este pleno, explicarnos a todos, y no a todos nosotros, sino a todos los gijoneses, para que no haya ni una sombra de duda en relación con todo esto. Porque es que en lo que conocemos de la parte que se ha hecho pública, del sumario y de las investigaciones, es que sí es cierto, aparecen, como decía algún portavoz anterior, aparecen claramente implicados, y entrecomillamos, como intermediario y con seguidores e influencias, por ejemplo, altos funcionarios de este ayuntamiento, por ejemplo, directivos de este ayuntamiento. Esta es la información que conocen los gijoneses. Aparece en los periódicos y en los medios de comunicación, que es lo que parece ser que lee parcialmente el señor Aparicio nada más. Pero como no podemos estar haciendo política en base a lo publicado en los medios de comunicación, por eso queremos que ustedes expliquen y que no quede ningún género de dudas con todo esto. Pero si bien su gestión política en todo esto nosotros consideramos que ha sido inexistente, mes y pico después se ha limitado exclusivamente a decir que hay que investigar y que hay dos, que además habría mucho que decir sobre ellos, no es el momento para hacerlo ahora mismo, en relación a los dos contratos que ustedes identifican como contratos con posibles, hipotéticos integrantes de esta red, dos contratos que pueden estar sometidos a un mayor control y a una mayor lupa por parte de nosotros, y habría mucho que decir en estos contratos. Nosotros queremos saber, y lo pueden decir en esta comparecencia, pero si no lo dirán en la comisión de investigación que se va a crear, porque estamos seguros que se va a crear, y por cierto, deberían de apoyarlo ustedes, queremos saber, por ejemplo, por qué el responsable del contrato de la compra del camión, a la sazón jefe de bomberos de aquella, dimite a la semana de pagar el camión. ¿Por qué? Esa dimisión, ¿por qué ocurrió? Justo a la semana de pagar y de que se abonase completamente el camión. Porque si usted se ha reunido, señor Aparicio, su concejal de seguridad, con el ex jefe de policía de Oviedo, si ha sido así, que hablaron. Porque es que el anterior portavoz que me precedía la palabra nos decía, claro, es importante saber qué se ha hecho para llegar a depende qué contratos administrativos. Usted decía en los medios de comunicación estos días que sí, que había intentado entrar. Bueno, es que igual sabía más de lo que sabemos el resto de concejales. Explíquenlo, den cuenta a todos los partidos, a todos los concejales y a todos los gijoneses. Es importante que digan, además, por cierto, quién dio teléfonos del personal directivo de este ayuntamiento, quién puso contacto con quién, que digan por qué se prorrogaron contratos que estaban bajo la lupa de las personas de esta trama. En este ayuntamiento se prorrogaron contratos que querían captar, esto es público, que querían captar las personas investigadas en esta trama, y son contratos que se ha prorrogado para una resolución o una licitación reciente, y eso está ahí, y aparece esa información pública que puede consultar cualquier gijonés. Es importante que digan por qué no hicieron nada en este mes, es importante que digan por qué solamente después de que toda la oposición pida un pleno, después de que toda la oposición pida una comisión de investigación, solamente en ese momento ustedes mueven ficha y deciden, lo que les decía antes, investigar internamente a ver qué hay. ¿Qué es? Que no les interesa verdaderamente saber lo que hay, no les interesa depurar responsabilidades, no les interesa que todos los gijoneses sepan que este ayuntamiento no tiene nada que ver, o sí, no lo sabemos, con esta trama. Eso es lo que hay que despejar, eso es lo que nos interesa a todos y me imagino que a ustedes también, despejar todas estas dudas. Por ejemplo, ¿se han personado? ¿Se han querido personar? No sabemos absolutamente nada. Y yo me imagino, nosotros nos imaginamos, que la alcaldesa de Gijón no querrá enterarse de todo esto por los medios de comunicación. Querrá tener información de primera mano y querrá ser en este caso la principal informada. Por cierto, agradeceríamos además que nos pasase al resto de portavoces la información que tenga o que vayan consiguiendo en todo este proceso, la principal informada y la principal interesada en despejar dudas. Pero no, esto no está siendo así. Ustedes demuestran que no son los principales interesados en disipar dudas, sino en liarlo, en mezclarlo, en su caso como alcaldesa, en ocultarse detrás de sus concejales, y a sus concejales decirles que algunos están silentes
y otros están hablando, como siempre, demasiado. Con lo cual, esperemos que esta comparecencia sirva para despejar alguna duda. Lo creemos que no, porque no suelen servir para eso, pero estamos seguros que la comisión llamada de investigación servirá para todo ello. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor Suárez del Fuelle. Buenos días a todos y a todas, y particularmente a las trabajadoras del SAT, que sí están sufriendo en su propia piel una de las empresas de la enredadera. Las enredaderas son plantas trepadoras que se caracterizan por tener un tallo largo y voluble. Ese tallo tiene la misión de enredarse y trepar por distintas superficies, ya sean postes, paredes o pérgolas. Tiro de la Real Academia Española de la Lengua para decir un poco ante lo que estamos. Es decir, estamos ante una trama mafiosa, una trama corrupta, que no solo tiene una empresa, que es Gespol, sino que tiene un montón de empresas que son Enantar, Ubeto, Arcos, Anento, Grupo Agema, Aralia Servicios, Beicar, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de eso. Hasta ahora, la justicia lo que ha investigado es el caso Gespol, que es el caso de la empresa que a través que arreglaba, amañaba contratos de tráfico y por el cual están implicados distintos jefes de la Policía Municipal, todos ellos asociados en torno a una asociación de las jefaturas de policías municipales del Estado. Hay 44 ayuntamientos que han sido o bien registrados o a los cuales se le ha pedido documentación. Nada novedoso de que el PP esté implicado porque es un partido corrupto y, por lo tanto, es decir, es lógico que sigan cayendo alcaldes, concejales y miembros del PP. La novedad en este caso es que hay alcaldes y concejales y diputados corruptos de Ciudadanos. Esa es la novedad de este caso. Una vez situado este asunto, mi grupo quiere plantear la intervención en tres planos. Uno el plano judicial, otro el administrativo y el otro el político. Desde el punto de vista judicial, lo decimos con rotundidad y claridad, Sisión no puede enmarcarse en el mismo caso que los ayuntamientos que se citan. Ni Oviedo, ni León, ni Arroyomolino, ni Parla, ni ninguno de esos. Es decir, esto mi grupo municipal quiere dejarlo bien claro. Es decir, desde nuestro punto de vista y de lo investigado hasta ahora, judicialmente no hay nada. Es decir, este mensaje tiene que ser claro, porque de lo contrario nos estaremos haciendo un flaco favor a nosotros mismos e incluso a la democracia. Sin embargo, una vez dicho eso, sí que tenemos muchas dudas y planteamos muchas dudas aquí y en la comisión las plantearemos sobre el plano administrativo y de concesión de contratos. Hay dos contratos, es decir, por lo tanto, señora alcaldesa, no se puede decir que la enredadera no está en Gijón. La enredadera está en Gijón. Es decir, no está la corrupción en Gijón, pero sí está la enredadera en nuestra ciudad. La enredadera tiene dos contratos que son Aralia y Beicar. En el caso de Aralia, nuestro grupo tiene muchas y serias dudas, entre otras cosas porque el objetivo que se plantea la rama corrupta es el trabajar con los ayuntamientos para generar nuevas necesidades, elaboración de los pliegos de condiciones en su medida, acortar los plazos de los concursos, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros queremos averiguar y queremos que este Pleno y la Comisión de Investigación aclare todas las dudas que tenemos sobre la concesión a Aralia. Y decimos que todas las dudas porque son muchas. En primer lugar, las dos primeras empresas, Asbase y Eulen, ya no participan porque creen que hay poco dinero para llegar ahí. En segundo lugar, otras tres empresas se retiran. Entre ellas, la única empresa asturiana que se presenta, Antonio Corripio Servicios, porque, es decir, con ese dinero no se puede llegar a ningún lugar. Pero lo más sustancial de todo esto es lo que dice don Agustín Lopesino Sousa, cuando justifica su retirada del concurso, que por esta empresa se ha tenido acceso a la documentación no incluida ni mencionada en los pliegos de la licitación, de lo que resultan circunstancias distintas de la que resultase en el pliego para formular la oferta. Documentación que no se ha podido consultar
sino después de terminar el plazo de presentación de ofertas. Esto es textual de la renuncia de Servisar. Creo que es llamativo, es decir, y por aquí van los tiros. La pregunta que se plantea a nuestro grupo es: ¿alguna de las otras dos empresas que sí continúan en el proceso, Aralia y Caser, sí tuvieron acceso a la documentación de la que habla el responsable de Servisar? Es decir, ese es un tema fundamental para nosotros. Es un tema fundamental. Es decir, la rebaja de precios, una baja de precios que no se puede hacer el servicio, que ya estamos comprobando que es un verdadero desastre el funcionamiento, que según se van denunciando los asuntos se van planteando. Y ya el tercer plano, porque me quedo sin tiempo, es el plano político. Vamos a entrar a saco en Gijón, Asturias, plaza prioritaria, en Gijón, vía Cascos, Morillón, se pueden hacer muchas cosas, el palco del Molinón, etcétera, etcétera. Resumo porque no tengo tiempo. Se recogen distintas conversaciones de hablar con Francisco Álvarez Cascos, conversaciones con Ignacio Sanz, conversaciones con Fernando Alonso y esta aclara posteriormente que con Mónica Sueiro. Puede haber negocio de unos 2 millones, ya hablé con Francisco, me preparó la cita, había que firmar un contrato, hablar con este chico del programa. Se refiere a Infapic. Bien, todo esto nos conduce a una serie de preguntas que hacemos en este pleno, desde el plano político, repito, no el judicial. Señora alcaldesa, ¿tenía conocimiento usted que el señor Álvarez Cascos mantenía reuniones con la mafia de la Enredadera? Señora alcaldesa, ¿a día de hoy le consta que hubo esas reuniones? Señora alcaldesa, ¿tiene conocimiento de que el señor Cascos favoreciera, facilitara, al margen de usted, la entrada de la empresa Enredadera en nuestra ciudad? Señora alcaldesa, ¿podemos averiguar cómo consiguió Ángel Luis Álvarez los contactos del ayuntamiento, por ejemplo, el del director económico? Por último, con los datos aparecidos en el sumario, no en la prensa, y en las escuchas telefónicas, señora alcaldesa, ¿no se siente usted utilizada por la trama o por el señor Cascos? Finalizo porque tengo otra parte, pero luego haré, pero ya me pasé de tiempo. Gracias, señor Suárez del Fuello. Tiene la palabra el señor Pérez. Gracias, alcaldesa. Mire, yo creo que empezamos mal. Que empezamos mal cuando sale este asunto a la luz y entramos en una especie, o entran ustedes en una especie de juego de ver cómo pasan la pelota sin que se note mucho. Y entonces, claro, la primera cuestión es que convocan ustedes un pleno extraordinario para que no se lo convoque la oposición. Pues apúntense la medalla. Pero cuando hablamos del orden del día, lo hablamos precisamente en el ánimo de que no tenga que ser la oposición quien convoque otro pleno extraordinario. Y creo que mal empezamos si la máxima responsable de Foro en Gijón no es quien da las explicaciones y delega en su abogado defensor para que lo haga en este pleno. Mal empezamos, porque los asuntos que están dirimiéndose aquí no tienen que ver con el área de seguridad ciudadana, tienen que ver con el conjunto del ayuntamiento y tienen que ver con lo que aparece en ese sumario de lo que dan cuenta los medios de comunicación, que es de la intervención directa del secretario general de Foro Asturias en todo este proceso. Y es que usted decía que den nombres, es que usted leyó el periódico igual que nosotros y lo leyó igual que yo cuando es el señor Álvarez Cascos quien reconoce los contactos y reconoce que los contactos duran hasta noviembre del 2017. Al presidente de su partido, al actual presidente de su partido regional, le debió de pillar en fuera de juego, porque mientras el señor Álvarez Cascos hacía las declaraciones, él decía, el presidente de su partido, que él no iba a hacer declaraciones, el señor Álvarez Cascos. Pero digo que mal empezamos porque, además de esto, cuando pedimos acceso a un expediente relacionado con este asunto que viene al Pleno, que es el de la adjudicación del servicio de ayuda a domicilio, que teníamos el acceso concedido desde hacía varias semanas y que ya habíamos ido a verlo en una primera ocasión, lo que se nos hace es marearnos de un lado para otro, pero para que hoy, a estas horas, no hayamos podido volver a ver el expediente, pese a que hablamos con la concejala, hablamos con la secretaria en funciones y ni unos ni otros nos facilitaron el acceso. Mal empezamos. Cuando se habla tanto de transparencia, pues a lo mejor lo que hay que hacer es practicarla. Y era bien sencillo, el expediente es público, ya había sido visto en una ocasión. No entiendo que haya nada que ocultar, pero lo cierto es que no pudimos verlo porque ustedes no quisieron hacerlo.
Por eso digo que mal empezamos, porque esto empieza a parecerse también a otro nido de avispas, en la que no se sabe muy bien cuál es la razón por la cual el nido sigue colocado, nadie lo desmonta y encima se buscan excusas para seguir justificando las meteduras de pata del Gobierno. Aquí estamos hablando de esto porque hay una trama, esa enredadera de la que se habla, en la que se hace que tiene una similitud considerable con otras tramas que hemos visto recientemente en este país. Tramas que han sido ya juzgadas y sentenciadas, tramas en las que se hablaba con los responsables de un partido político determinado para que a través de ese partido político determinado se abrieran las puertas en las administraciones públicas donde gobernaba ese partido y a partir de ahí se influyese en la capacidad de contratación de las administraciones públicas. No es que lo diga yo, lo dice la sentencia, señora concejala, que la veo muy alterada. Dice, se creó en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente o a través de terceras personas, lo que le permitió que bien las empresas, en este caso eran del señor Correa, u otras empresas terceras elegidas por él, con el acuerdo y colaboración de aquellos cargos públicos, gozaran de un arbitrario trato de favor y tuvieran un dominio de hecho sobre la contratación pública. Esto es una sentencia, no son palabras de ningún partido político, ni es ninguna acusación respecto a nadie, es lo que dice la Sala. Y esta Sala dice esto en un sumario en el que aparece reflejadas las declaraciones, por ejemplo, del secretario general de Foro Asturias. Y al secretario general de Foro Asturias, que fue secretario general del Partido Popular responsable de esto que acabo de decir, no le da credibilidad ni la Sala ni el Ministerio Fiscal. Dicen directamente que sus palabras para rebatir los hechos que se denuncian en esa trama y que son enjuiciados no gozan de credibilidad, que carecen de ella y no las tienen en consideración a la hora de fallar y resolver el pleito. Si no hubiera estos parecidos, si no hubiera algo en lo que efectivamente se reconoce la intervención directa de estos altos cargos, si no hubiese conversaciones en las que estos altos cargos hablan con los afectados, sean patateros o lo que sean, si no hubiera todo eso, seguramente hoy no estábamos hablando de esto en este pleno. Pero esto no lo dice el Grupo Socialista, ni creo que ningún grupo de la oposición, lo dice el sumario. Y lo dicen los medios de comunicación transcribiendo literalmente cosas del sumario. Y yo quiero leerles algo que está publicado. Dice este señor, el tal Ángel Luis, le dice que sí, que lo llamará ahora, que el martes salió un concurso en Gijón y también lo llamó, que están con la parte técnica y ahora tienen que pasar a la económica, que tienen una UTA al 50% y que sobre la técnica hay 16 puntos que se dan prácticamente a dedo. Esto lo dice el 4 de mayo del 2017. Se refiere a un concurso de 2 días antes de Gijón, 2 de mayo. No sabemos cuál es, pero sí sabemos que habla de un concurso de Gijón porque lo dice él. ¿Quiere decir esto que hay algo? No. Quiere decir que él habla de un concurso sobre el que habló con Gijón. Y esto está en el sumario. Cuando seguimos viendo lo que se publica, se dice más adelante que este señor, el tal Ángel Luis, le informa de que le ha ido muy bien en el Ayuntamiento de Gijón, que hay 22 concursos en marcha, todos para sacarlos ya, que les han dado toda la documentación y que han estado sentados con los que van a decidir. Les dice que se trata de procesos relacionados con la modernización, que el concurso está montado para que T-Systems continúe y que sacan 2 apartados, que uno es de consultoría y otro una especie de mejora del sistema, que el propio Ayuntamiento de Gijón ha inventado los temas porque no quiere que T-Systems lo controle todo. Esto lo dice el empresario, no lo dice ningún funcionario público, pero está en el sumario. Pero igual que está esto, hay más cosas, porque en el sumario es donde aparece también las referencias directas a los dirigentes de Foro. Dice Ángel Luis, otra vez Ángel Luis, que ha hablado con Francisco Álvarez Cascos, que tiene una amistad muy grande, y del Ayuntamiento de Gijón, que lo lleva una mujer cirujano, que funciona muy bien y que ha estado con gente del entorno de Paco que puede hacer muchas cosas. Esto está en el sumario, no lo dice el Grupo Socialista. Pero dice también que tiene otra reunión, lo dice el 15 de mayo, después de lo que leía antes, en la que dice que tiene cita el jueves por la mañana en el Ayuntamiento de Gijón para el tema del IAE, que puede haber negocio de unos 2 millones y, como ya habló con Francisco, que le preparó la cita Francisco. Y en el sumario sigue habiendo más cosas. Es que de estas aparecen más.
y aparecen referencias, por ejemplo, al director general económico-financiero de este ayuntamiento, el señor Ignacio Sanz. Aparece una transcripción de una conversación telefónica con el señor Ignacio Sanz. No es que le cite solamente, porque ahí el señor Ignacio Sanz habla de contratos públicos. Y en esa conversación se llama telefónicamente al número de móvil, que debe de ser el del señor Ignacio Sanz. Digo que debe de ser, yo no conozco el número del señor Ignacio Sanz, pero este señor sí lo sabía. Y si lo sabía es que alguien se lo dio. Y si se lo dio, evidentemente, tendrá que ser alguien que tenía conocimiento y capacidad suficiente para esa relación. Porque en el sumario, en otras conversaciones, aparecen cosas como que va a haber reuniones con los técnicos. Y hay una que me gustaría simplemente leer como referencia para terminar, en la que se dice que, volvemos al tal Ángel Luis, que añade que él ha hablado con el jefe del jefe que va a venir hoy y que le ha dicho a este jefe, al jefe del jefe, que tienen un proyecto que a través de un programa pueden ver lo que se recauda y lo que falta por recaudar, y de lo que falta por recaudar podemos ir a un porcentaje. Cosas de estas son las que están. Y ustedes vienen y nos dicen que es que esto, que está todo clarísimo. Ojalá esté todo clarísimo. Ojalá podamos ver que efectivamente está todo clarísimo, que nadie pida a este ayuntamiento ningún documento, que nadie de este ayuntamiento, ni funcionario ni político, se vea afectado por este asunto y que todo quede claro. Lo que les pedimos es que contribuyan a que quede claro y que lo hagan precisamente con la transparencia y con la claridad que no han querido poner en este pleno hasta este momento, con una intervención de 4 o 5 minutos en la que ustedes han querido resumir a la carrera con chascarrillos lo que viene siendo la práctica de un abogado en un juicio tratando de defender a su cliente, señor Aparicio. Y mal hace, no es un juicio esto. No estamos aquí para juzgarle ni a usted, ni a la alcaldesa, ni al Gobierno. Estamos para pedir explicaciones, para pedir claridad. Queremos saber si hubo llamadas del secretario general de Foro Asturias a este ayuntamiento para pedir reuniones con empresas. Queremos saber si esas conversaciones que él reconoce que mantuvo hasta noviembre del 2017 dieron pie a algún tipo de influencia que llevase a la modificación, alteración o conversaciones con empresas. Si no las hay, no pasa nada. Pero comprenderá que cuando el pasado está ahí y está en los tribunales y está sentenciado, lo mínimo que se generan son suspicacias, lo mínimo que se generan son dudas. Y en este caso ustedes lo que tienen es la oportunidad de aclararlas. Porque de momento, fíjese que usted ha ido a defenderse de lo que nadie todavía les ha acusado. Gracias, señor Pérez. Bueno, pues voy a iniciar esta intervención. Intentaré ser breve, pero voy a dar las explicaciones también en los distintos planos que ustedes han señalado y aunque sea repetitivo, yo creo que es de la suficiente importancia para que haga un recopilatorio de lo que la alcaldesa hizo desde el 6 de agosto. El lunes 6 de agosto se recibía la petición del Grupo Municipal del Partido Popular para la celebración de un pleno extraordinario y la creación de una comisión no permanente sobre la vinculación del Ayuntamiento de Gijón con la denominada trama enredadera. Ese mismo día, también el Grupo Sisión Si Puede registraba una solicitud de comparecencia en pleno extraordinario para dar cuenta de las publicaciones periodísticas que reflejan las investigaciones y dice bien, porque como ustedes saben, hasta este momento no existe ningún requerimiento judicial, no me importa. Es más, tengo interés en volver a reiterarlo, que no existe ningún requerimiento judicial de información por parte de ningún juzgado y en concreto del que realiza la instrucción judicial de este asunto denominado caso Enredadera. El mismo día 6 de agosto, la alcaldesa toma 2 decisiones. Una, convocar el pleno extraordinario para el día 16. No tiene ninguna enjundia especial. Al día siguiente comenzaba la Semana Grande en Gijón. Yo no sé si a usted le parecerá surrealista, pero la petición estaba encima de la mesa, señor Sarasola, y lo convoqué para el día siguiente a que terminara la Semana Grande. Pero saben de sobra que no hubiera tenido ningún inconveniente en venir el 13, el 14 o el 15. Y usted lo sabe. Y también tomé otra decisión, que era solicitar a los servicios técnicos del Ayuntamiento los informes. Y no voy a obviar la parte política, señor Martín, voy después con ella. Pero Gijón tiene que saber que este ayuntamiento, su responsable, lo primero que hace es pedir efectivamente el rastreo de las empresas que pudiera haber. Se pidieron exactamente 11 informes.
a la secretaria de la Fundación de Servicios Sociales, vinculada exactamente con el contrato de la ayuda a domicilio, para conocer las circunstancias en las que se adjudicó ese contrato y quién formaba parte de la mesa de contratación. Como no puede ser de otra manera, informe a la jefa del Servicio de Contratación y Compras, al secretario de la Junta de Gobierno, al Servicio de Intervención Municipal, a la Asesoría Jurídica, al jefe de Servicio de Planificación y Modernización de este ayuntamiento, al jefe de Servicio de la Policía Local, al responsable de la Oficina Municipal de Tráfico y a las empresas municipales de EMA, Emulsa y Entusa. Como les digo, en total 11 informes. De las conclusiones que se extraen también las conocen, pero es importante que Gijón vuelva hoy a tener conocimiento de las conclusiones. Es que la búsqueda de operaciones contables de este ayuntamiento y sus 3 organismos autónomos desde el año 11, que es cuando se implanta el sistema actual de gestión contable, se encuentran el expediente del camión de bomberos vinculado a la empresa supuestamente relacionada con esta trama Beicar y otro expediente, como ya conocen, de ayuda a domicilio. La asesoría jurídica dice tajantemente que no consta referencia a procedimiento o requerimiento judicial concreto que pueda identificarse con el asunto denominado enredadera. Para ustedes esto es obvio. Pero bueno, bien es verdad que el portavoz de Decisión Si Puede lo dijo de una manera muy rotunda. Yo también lo quiero decir. Esta es la realidad técnica y administrativa del ayuntamiento. Así pues, llegamos a este pleno con 2 conclusiones claras. La existencia de 2 contratos que se han regido, según los informes, por la ley y por los pliegos de condiciones y no por la discrecionalidad. Así dicen las actas y así lo dicen los técnicos, y que en este momento no hay requerimiento judicial alguno a este ayuntamiento. Yo creo que más no se puede decir, ya es bien conocido, parte técnica y administrativa. Y ahora voy con lo que ustedes llaman la parte política. Y aquí quiero agradecer especialmente porque creo que la persona que más claramente ha formulado la pregunta ha sido el señor Martín. Y la pregunta es muy clara, si tomé buena nota. Si alguien, algún alto cargo de foro, ha tratado de introducir una trama corrupta en este ayuntamiento. Esa es una de las preguntas, ¿verdad? La respuesta rotunda es no. Carmen Morillón, hoy la alcaldesa de Gijón, dice no. El otro día se lo dije de manera informal en la Junta de Portavoces y le dije algo que sí que es verdad que era un poco complicado. Yo le dije, mire, no se equivoque. Bueno, lo de no se equivoque lo retiro porque no es el tono con el que yo además hablo con usted. Se lo dije, faltando a la sintaxis, pero sin faltar a la verdad, en el Ayuntamiento de Gijón, foro somos yo. Dicho de otra manera para que quede muy claro, ni a mí, y me pongo yo por delante, lo siento, ni a este equipo de gobierno que dirijo, nadie da órdenes ni instrucciones de actuación, ni de mi partido ni de ningún otro ente o organismo. Reitero, a este equipo de gobierno y a mí nadie da órdenes ni instrucciones de actuación. Y es más, y esto ya es subjetivo, considero que es una insidia, entendiendo por insidia que se refiere a un engaño oculto o disimulado para perjudicar a alguien, entiendo como una insidia inaceptable vincular la accesibilidad o la atención a los ciudadanos con conductas reprochables. Y este equipo de gobierno, ténganlo en cuenta, va a responder de sus actos, de los actos que realice, no por los propósitos que alberguen terceras personas, que aparecen múltiples nombres en todo ese sumario, o por aquellas que alardeen en sus conversaciones con los interlocutores. Repito, a este equipo de gobierno nadie le da instrucciones, a Carmen Morillón nadie se las da, ni de su partido ni de ninguna otra parte. Y vamos a responder por nuestros actos. Y tanto es así, y porque, como bien dice el señor Pérez, esto ha de quedar clarísimo hoy y hay que contribuir a que todo esto esté claro, voy a leerles literalmente el oficio que he enviado al Juzgado de Instrucción número 2, a la atención del ilustrísimo señor don Pablo Jesús Alonso García. Y le digo, ilustrísimo señor magistrado, esto está registrado ya con fecha de salida esta semana del Ayuntamiento. En relación con la instrucción judicial del asunto denominado caso Enredadera, diligencias previas número 493/2016,
vienen siendo publicadas distintas noticias periodísticas que vinculan la actuación de la presunta trama corrupta con el Ayuntamiento de Gijón, el cual tengo el honor de presidir. No obstante, y pese a no existir ningún requerimiento judicial de información, he procedido a solicitar a los servicios municipales informes sobre los contratos formalizados por este ayuntamiento con las empresas que presuntamente y según datos obtenidos de medios de comunicación integraban la trama. En aras a nuestro compromiso firme de colaboración con la justicia y a la salvaguarda del buen nombre del Ayuntamiento de Gijón, adjunto al presente, le remito copia de los citados informes municipales y, en definitiva, el expediente, y me pongo a su disposición para cuanta información adicional pudiera demandar. Atentamente, Carmen Morillón. Esto está incorporado hoy, el martes pasado, al expediente. Es este expediente el que contiene todos los informes y el que contendrá los resultados de la comisión de investigación y el acta de este pleno, que se incorporará también aquí. Creo que, bueno, yo he dado estas explicaciones, ustedes han dado las suyas, han calificado las nuestras de decepcionantes. Yo no les pongo calificaciones, no soy tan osada. Yo entiendo que ustedes piden esta información, piden este pleno, porque estamos de acuerdo todo, y esto es unánime, por la salvaguarda del buen nombre del Ayuntamiento de Gijón. Y como no tengo dudas, no soy tan atrevida ni tan osada para poner calificaciones a ninguna intervención. Y dicho esto, que es, a mi modo de ver, lo sustancial hoy, porque es de extremada importancia, le diré, señor González, que tampoco acostumbro a insultar ni a poner nombres despectivos. Yo tengo compañeros aquí de trabajo, no tengo peones. A lo mejor usted sí, o otras personas sí. Yo no lo tengo, tengo compañeros, así que le pido un poco de respeto cuando se refiera, por lo menos, a mis compañeros. Y respecto a su calificación también despectiva de pasearme por el Sella, le diré que el 11 de julio este ayuntamiento recibió oficialmente la invitación, 11 de julio, se puede acreditar, y él saluda para invitar a la alcaldesa de Gijón, Carmen Morillón, al Sella, como ayuntamiento, representando al ayuntamiento que colabora con esta cuestión. Con lo cual, ese tono despectivo, ese tono que usa, no sé a qué viene ni a qué lo saca a colación, más cuando aquí creo que estamos para tratar un asunto de extremada importancia, como es saber si las tramas corruptas entraron en este ayuntamiento o no. Y si alguien influyó para que entraran. Y ya les he dado la respuesta tajante de que es no. Y bien, creo que finalizada esta intervención, ahora pasamos al punto segundo del orden del día, que es la creación de una comisión no permanente sobre la vinculación del Ayuntamiento de Gijón con el denominado caso Enredadera. Tiene la palabra el señor secretario. Bien, por la propuesta de acuerdo la siguiente. Primero, crear una comisión no permanente sobre el denominado caso Enredadera que tenga las siguientes funciones. Revisar todos los contratos susceptibles de estar vinculados a dicha trama. Recabar toda la información, estudios e informes que el Gobierno hubiese encargado en relación a las empresas investigadas, a los productos y servicios que ofertaban o a la implantación de los mismos en el Ayuntamiento de Gijón. Recabar cuanta información sea necesaria para poder evaluar la vinculación o no del Ayuntamiento de Gijón con el caso Enredadera sin perjuicio de las competencias que al efecto retienen los tribunales de justicia. Segundo, la comisión estará presidida por un concejal del Grupo Foro Asturias y formarán parte de la misma como vocales corporativos 2 concejales de Foro Asturias, 3 del Partido Socialista, 2 de Acción Si Puede y 1 de cada grupo del Partido Popular, Izquierda Unida y Ciudadanos. Los grupos municipales comunicarán al secretario de la comisión los nombres de los concejales que actuarán como vocales de su grupo. Si fuera precisa la asistencia de vocales técnicos para su funcionamiento, estos serán designados en la reunión de constitución de la comisión. Como secretario de la comisión actuará Miguel Ángel Diego, secretario general del Pleno. Gracias. Tiene la palabra. Bueno, la voy a tomar yo porque la respuesta es, o sea, la intervención es para decir que por nuestra parte, por supuesto que se acepta esa comisión de investigación y es más, creo que hay cuestiones puntuales y personas a las que se ha referido esta comisión que trabajan en este ayuntamiento que han sido nombradas y que cuando menos, cuando se acabe este pleno, lo que estarán y lo que comunicarán precisamente pues será su deseo de intervenir porque además en alguno de los informes que consta, como es el del jefe del Servicio de Modernización, ustedes tuvieron acceso a él, en ese mismo informe esa persona ya solicita que
que pueda comparecer, él lo llamaba en este caso ante la Comisión de Hacienda, bueno, ahora será esta comisión no permanente, y yo no he entrado en los detalles de las personas, trabajadores de este ayuntamiento o cargos directivos de este ayuntamiento que han sido mencionados, porque entiendo que eso ha de ser objeto de que puedan dar las explicaciones oportunas y pedirle las que se considere en esa comisión. Así que, bueno, es muy breve por la intervención porque es para decir que sí. Señor Sarasula. Muchas gracias, señora alcaldesa. Nosotros apoyamos la constitución de esta comisión no permanente porque seguimos teniendo las mismas dudas que teníamos al principio, sinceramente. La parte correspondiente a los contratos que aparecen en la trama, pues lo tenemos claro, vimos todos los informes y que no está judicializado también. Seguimos teniendo las mismas dudas respecto a la forma en que se consiguieron pues, los teléfonos o cómo se puso en contacto con ciertas personas de este ayuntamiento. Y, bueno, yo creo que eso sigue siendo lo que queda un poco en el aire. Aparte, creemos necesaria, por lo que acaba de contar la señora alcaldesa, porque supuestamente en el sumario pues, aparecen unas 100 personas de empleados municipales que creemos que es importante que den las explicaciones oportunas y puedan pues, comentar pues, los hechos. Aparte, creemos que se sigue investigando en el proceso. Por lo tanto, cualquier nueva información, cualquier nuevo hecho que surja, pues puede ser comentado en la comisión sin necesidad de poder hacer otro pleno ni otro tema administrativo. Pero lo que tenemos claro, por lo menos desde nuestro grupo municipal, que no es una causa contra el Gobierno. Lo que queremos y tenemos claro es que ha quedado entredicho pues, la imagen de este ayuntamiento y es interés de todos, creo, pues, que haya la mayor transparencia e información para que todo este asunto, pues, la ciudadanía tenga asegurado que el funcionamiento de nuestra administración se ajusta totalmente a la legalidad y que además todos los mecanismos que tiene o que dispone la Administración para evitar cualquier tema de corrupción, pues funcionan, por lo menos en nuestro ayuntamiento. En todo caso, pues sí me gustaría que toda esta comisión y todo esto que está sucediendo pues sirviera para que no se produzcan hechos similares en un futuro. Creemos que es importante pues, protocolizar y publicar pues, todas estas reuniones que se están produciendo con empresarios. Sabemos que se producen, son normales, pero bueno, yo creo que también por el bien de todos sería importante que estas reuniones pues, fueran conocidas por todo el mundo. Un ejemplo que habíamos propuesto desde el Grupo Municipal Ciudadanos sobre qué se podría hacer era el registro de lobbies, que se comentó dentro de la ordenanza de transparencia y que en su momento pues, bueno, no fue incorporado. En todo caso, creemos que esta comisión es importante y esperemos que de ella pues, obtengamos toda la información que todos estamos esperando y que, sinceramente, de este pleno pues, no ha salido absolutamente nada. Muchas gracias. Gracias, señor Sarasola. Señor Martín. Sí, gracias, señora alcaldesa. Sobre todo, gracias por responder de forma tan contundente. Creo que es lo que tocaba en este pleno, hacerlo así. Eso no despeja las dudas, no de si recibe instrucciones o no, sino el conjunto de las dudas que hay sobre el proceso. Y mire, yo voy a hacer otra pregunta. Ya que tuve suerte con la primera, lo digo por relajar un poco el ambiente. Voy a hacer otra pregunta. ¿Usted pondría la mano en el fuego por Francisco Álvarez Cascos y por todo su equipo de gobierno? Y otra más. ¿Usted está convencido, por lo tanto, que ni Francisco Álvarez Cascos ni ningún miembro de su equipo de gobierno se ha dirigido a un funcionario para decirle, reciba usted a esta empresa? Porque, insisto, sigue habiendo dudas. Yo no dudo de su carácter, yo no creo que usted reciba instrucciones, lo dejo claro. Pero sigue habiendo muchas dudas ante la lectura del sumario de cómo se accedió a algunos funcionarios, a algunos teléfonos, a algunas declaraciones que hacen los empresarios. Sigue habiendo un cierto manto de duda que yo creo que es lo que justifica precisamente esta comisión. Y si esta comisión, además, la aprobamos por unanimidad, pues mucho mejor. Nada más y muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor González. Gracias, alcaldesa. Bueno, antes de nada decirle que la RAE define de manera nada despectiva la palabra peón. Persona que actúa subordinada a los intereses de otra, que es lo que hacía el señor Aparicio, con lo cual no entendemos la indignación manifestada por usted en la intervención anterior, sinceramente. Pero entrando al tema, nosotros creemos que es fundamental esta comisión de investigación porque no se ha despejado, como decían los portavoces anteriores, ninguna de las dudas que teníamos todos nosotros cuando llegamos a este pleno. Usted ha dado explicaciones desde el día 6 de agosto en adelante, como si todo hubiese empezado el día 6 de agosto. Y no todo empezó el 6 de agosto, más bien empezó mucho primero. Y las explicaciones hay que darlas del 6 de agosto para atrás también. Sobre todo del 6 de agosto para atrás y no del 6 de agosto en adelante. ¿Por qué eso de fijar el 6 de agosto? Porque es cuando usted decidió pedir ese informe y esa investigación interna, cuando todos sabíamos ya, cuando todo Gijón sabía ya que esto estaba, digamos,
en ebullición por la falta de información que ustedes no nos pasaron, creemos que desde su punto de vista ha sido un error. Tienen que dar explicaciones del día 6 de agosto para atrás, sobre todo, porque además es cuando la información indignante que conocemos todos nosotros, todos los gijoneses, precisamente se refiere del día 6 hacia atrás, y es lo que ustedes tienen que explicar. Porque tampoco han dicho nada sobre las conversaciones de su secretario general, del de su partido, que se saben a través de información periodística, y eso requiere, desde nuestro punto de vista, una valoración, porque esa valoración debería de incluir precisamente lo que le preguntaba también algún portavoz. ¿Qué conversaciones hubo entre personas de su partido y personas de su equipo de gobierno o de su equipo directivo de este ayuntamiento? Y esa información hay que conocerla, hay que decirla, hay que hacerla pública para despejar cualquier sombra de duda. Y eso es responsabilidad suya como alcaldesa. Eso imagino que lo entenderá, que es fácil de entender porque todos los gijoneses y todos nosotros estamos esperando por esa información. Pero es que en esta comparecencia tampoco han dicho nada sobre quién ha promovido o sobre quién cerró las reuniones o las llamadas telefónicas con personas de su equipo directivo. No sabemos nada. Se han hecho las preguntas, pero se han hecho al aire y en el aire se han quedado. No han aterrizado en ninguna contestación concreta. Pero es que tampoco han dicho nada sobre por qué altos cargos de este ayuntamiento, altos funcionarios, el jefe de policía en particular, se tiene que reunir a comer con el tal patatero simplemente para decirle que no quiere que le siga molestando. Oiga, ¿qué ha habido ahí? Esto sale literal en la prensa, es hemeroteca. Oiga, eso hay que explicarlo. Eso requiere de una explicación y requiere de una explicación de la cabeza de este ayuntamiento. Pero es que tampoco han dicho nada del cese del jefe de bomberos una semana después de abonar el camión. No han dicho nada y les hemos preguntado. Pero es que tampoco han dicho nada de las reuniones del señor Aparicio con el jefe de policía de Oviedo. No han dicho nada. Pero es que no han dicho nada tampoco del contrato de T-System. Y se les ha preguntado, no han dicho nada. No han dicho nada sobre personarse en la causa. No han dicho absolutamente nada. Y como no han dicho nada, creemos que es especialmente oportuna esta comisión de investigación, porque al final lo que no se dice en este pleno, en una comparecencia, al final tendremos, el resto de portavoces y el resto de concejales, tendremos que intentar averiguarlo en esta comisión para saber qué ha pasado aquí. Porque lo importante es despejar y que no haya ninguna sombra de dudas respecto del buen nombre de este ayuntamiento. Eso es lo importante para todos nosotros y yo creo que ahí coincidimos todos. Y eso solamente se consigue con información. No con opiniones, no con declaraciones, no incluso con declaraciones indignadas, sino con información. Y esa información es lo único que va a aclarar toda esa situación, al menos a nivel político, que es lo que nos interesa a nosotros. Y ahí lo dejamos. Gracias. Señor Sáez del Fuello. Sí, nosotros vamos a apoyar esta comisión porque hemos hecho un montón de preguntas, hemos planteado una serie de dudas y en el pleno no se resuelven. En todo caso, yo le hacía, señora alcaldesa, 5 preguntas y de su respuesta debo entender que la señora alcaldesa se desmarca de la supuesta o de la posible actuación del secretario general Cascos, de las actuaciones y que les desautoriza esas prácticas que se citan en el sumario de la trama enredadera. Quiero interpretar eso, aunque no respondió directamente a las 5 preguntas, sino a las que hacía Aurelio. Pero decía que nosotros queremos que haya esa comisión no permanente, comisión de investigación, porque en el tema del servicio de ayuda a domicilio tenemos muchas dudas. No vamos a suscribir una teoría que está corriendo o una hipótesis que corre por las redes, porque por las redes corren muchas cosas, de que ustedes no remunicipalizaron el servicio de ayuda a domicilio porque ya tenían previsto concedérselo a la trama enredadera. No voy a suscribir eso. Sin embargo, sí que voy a plantear algunas cuestiones sobre ellas. Es decir, la Aralia es la empresa que, es decir, en el Estado español, en España, peor paga a los trabajadores. Y eso es público y notorio. Y ustedes no tienen en cuenta esto cuando hacen esa comisión. Esa es una cuestión. Aralia pertenece a esa trama. Aralia no tenía domicilio social en Gijón. Curiosamente, no tiene mayor importancia, pero curiosamente toma como domicilio en nuestra ciudad una empresa que se llama Dover, cuyo administrador único, desde el 8 de septiembre de 2013, era un antiguo concejal del PP. Entonces, esas son una serie de elementos. En todo caso, nosotros dijimos el 4 de julio que era necesario rescindir el contrato
a Aralia. Lo decimos en este momento, en este pleno. Es necesario rescindir el contrato a Aralia, es decir, por pertenecer a esa trama. Y nos ratificamos en algo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo. La forma de evitar esas empresas piratas, es la remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio. Gracias. Gracias, señor Pérez. Miren, yo entiendo que esto no es nada agradable, pero le puedo asegurar que para quienes estamos de este lado tampoco lo es. Porque hay muchas cosas de las que deberíamos de hablar en estos plenos y de las que deberíamos tener debates serios, sosegados y con más profundidad de los que habitualmente se tienen, además de estos. En eso seguramente todos podremos estar de acuerdo. Pero hay algo en lo que me gustaría que por un momento se situaran ustedes como Gobierno, se situaran ustedes como responsables políticos de una organización que gobierna esta ciudad, pero que además, en su caso, tiene aspiración de ser la presidenta autonómica de su partido y candidata a la presidencia del Principado. Y es que todo esto que está surgiendo no surge desde ningún tipo de insinuación o ataque político por parte de nadie que forme parte de esta corporación, que yo sepa. Surge de otra vía completamente diferente. Y surge con declaraciones y con palabras que están grabadas y transcritas por la policía, por conversaciones en las que se hace referencia expresa a responsables políticos, en este caso de su partido, digo en lo que tiene que ver con Gijón, o por técnicos o por directivos que son nombrados políticamente también por su Gobierno. Que eso es evidente que genera preocupación. Yo tengo bastante seguridad del buen hacer de los funcionarios públicos de este ayuntamiento. Y no tengo, es decir, yo parto de que hacen las cosas razonablemente bien. Y, por lo tanto, si alguien quiere demostrar que hay algo diferente, pues tendrá que aportar las pruebas para ello. Lo contrario fue la práctica política de su partido también o del Partido Popular en el pasado. Y podemos revisar las hemerotecas. Y nosotros no estamos haciendo eso, ni pretendemos exigir responsabilidades políticas antes de que veamos si hay o no hay ningún tipo de hecho. Pero no podemos pasar por alto lo que se dice. Usted está en un partido político cuya presidenta, Cristina Coto, dimite como presidenta diciendo que su secretario general, Francisco Álvarez Cascos, no le deja tomar ninguna decisión, que no tiene capacidad política para tomar decisiones y para hacer lo que le corresponde como presidenta de su partido. Yo no tengo por qué poner en duda que usted no va a hacer caso a su secretario general o que no le hace caso hoy. Pero la realidad, esta que acabo de describir, la hemos visto, la hemos escuchado directamente de quien era presidenta autonómica hasta hace 4 días. Usted dice que no ha tenido ninguna conversación y que no ha tenido ningún contacto o ninguna presión por parte de su partido. Pero ¿quién facilitó los datos de contacto de los directivos de este ayuntamiento a los responsables de su partido? Porque alguien les dio los teléfonos. Porque lo que aparece es una transcripción en la que se llama a un número de teléfono y el que está al otro lado es el director general económico financiero de este ayuntamiento, que no es un funcionario público de este ayuntamiento, que es un cargo político nombrado por ustedes, nombrado por el Gobierno de Foro. Alguien le llama y alguien le da a esa persona que le llama, a este empresario, no sé si este Ángel Luis es el patatero o es otro, pero alguien le da a ese señor el teléfono móvil del director general. Y ese alguien tendrá nombre y apellidos. No sé quién. Yo sé que yo no tengo ese teléfono. Yo no puedo llamar al director general económico financiero fuera de horario de trabajo porque no lo sé. Sí tengo el teléfono de la concejala, por ejemplo, pero no el suyo. Tampoco creo que tuviera que tenerlo, ¿eh? No es un reproche. Pero lo cierto es que alguien le llama, alguien le da a este señor el teléfono. Y es alguien que evidentemente lo tiene. Y es alguien, por el contexto de la conversación que está transcrita, que evidentemente tiene algún tipo de ascendencia sobre el director general económico financiero. Desconozco quién, desconozco el porqué. Lo que veo es lo que está en el sumario, lo que están reproduciendo los medios. Y sobre eso es sobre lo que pedimos explicaciones. Yo no estoy satisfecho con las que usted ha dado, ni mucho menos con la intervención inicial del señor Aparicio. Pero creo que la comisión puede ser un espacio para verlo. Y precisamente para que esa tranquilidad de verdad se constate. Yo no estoy tranquilo, pero no estoy tranquilo
No porque piense que hay una trama corrupta de no sé qué estilo que haya entrado en el... No, no, no. Porque veo que hay elementos que se parecen demasiado a otros y que creo que es conveniente aclarar. Y cuanto antes lo aclaremos, mejor. Mejor para todos. Hay en este asunto elementos que, digamos, generan controversia. ¿Cuál es el contrato que el día 2 de mayo del 2017 se aprueba, en el que solamente hay 16 puntos que, según el empresario de turno, dice que se adjudican casi a dedo? ¿Cuál es? No lo sabemos. No lo sabemos porque, además, no es posible verlo en la página web municipal, no es posible hacer un seguimiento de los contratos por la fecha de su aprobación. Y no sé si es un contrato que se aprueba en Junta de Gobierno o que se aprueba en otra vía. Pero hay que saber cuál es ese contrato, porque hablan expresamente de ese contrato. No sabemos qué más elementos o qué otro tipo de ofertas o si hay otras empresas en la trama. Hay una relación de empresas sobre las que se pide cuenta. Yo desconozco si hay más o no, pero seguramente esto nos permitirá poder esclarecerlo. Pero, insisto, hay demasiados parecidos entre esta trama, la que denuncia el juzgado, la que investiga ese juzgado, con otras tramas anteriores. Y hay demasiados elementos, o hay algunos elementos, tampoco quiero yo llevarlo a una categoría mayor, en los que hay personas que se repiten. Y, por lo tanto, aclarémoslo, evitemos esas confusiones. Si ustedes creen que todo está tan claro, pues empiecen a ponerlo claro encima de la mesa. Y yo les indico una cosa que podrían hacer ya mismo, hoy, no hay que esperar a mañana, que es que los expedientes de los dos contratos que han aportado un informe resolutivo nos los faciliten por la vía electrónica y no sigamos teniendo que mendigarlos por los despachos porque no hay manera de que se nos facilite. Que esa es la situación. Y esto pasó la semana pasada, pasó esta misma semana, lo mismo que la semana pasada fuimos enterándonos de los informes técnicos después de que ustedes se lo mandaran a los medios de comunicación y los medios de comunicación nos pidieran opinión sobre los mismos, que como no conocíamos los informes, pues teníamos que pedírselos a ellos para que nos lo dieran. Eso, señor Aparicio, desde luego no contribuye a la transparencia o a que se tenga una sensación de confianza en lo que se está haciendo. Y eso, el hacer las cosas de esta manera, no ha sido una decisión de los partidos políticos de la oposición, ha sido la decisión que ustedes han tomado y el procedimiento que han seguido para relacionarse no solo con quienes pedíamos la información, sino con el conjunto de los ciudadanos. Sobre eso es sobre lo que queremos que haya transparencia y lo que esperamos que esta comisión sea útil. Y si no, evidentemente, como oposición tendremos que adoptar las medidas que correspondiese, porque, como ustedes saben, plenos extraordinarios se pueden convocar. El Grupo Socialista todavía puede convocar 2 en solitario este año y, combinando los grupos de la oposición, más. Y lo mismo para las comisiones. Por lo tanto, si hay diligencia, si hay transparencia, si se ponen las cosas encima de la mesa, seguramente esto se aclarará antes, seguramente podremos hacer todas afirmaciones contundentes que yo hoy no estoy en condiciones de hacer con la información que tengo sobre la mesa. Gracias. Gracias, señor Pérez. Algunas cuestiones para finalizar. Bueno, yo pido a los responsables de facilitar esos expedientes, porque yo no soy conocedora ni sé los motivos de por qué el Grupo Socialista no las dan en el sitio que corresponda y, sobre todo, a ellos que no pudieron acceder al expediente. Y pido que a partir de este momento, efectivamente, esos expedientes estén a disposición. Otra cuestión más. Yo, señor Sarasola, y esto en positivo, quiero decirle que usted hizo la proposición para que los políticos, los concejales, no estuviéramos en las mesas de contratación. Eso no es una garantía absoluta de nada, pero está claro que desde hace 2 años en este ayuntamiento no hay concejales del Grupo de Gobierno en las mesas de contratación y es una barrera más que para cuando quieran los delincuentes acercarse a una administración pública, bueno, pues lo tengan un poquito más difícil. Así que yo es que lo quería recordar y antes se me había olvidado. También decir lo de personarse en la causa. Mire, yo lo de personarme en la causa, aquí hay unos servicios jurídicos en este ayuntamiento y hay personas que dicen que eso no procede en este ayuntamiento, que eso está fuera del lugar completamente, porque no estamos implicados en esa causa. Y el juez, lógicamente, podrá decirnos, oiga, pero ustedes, ¿a qué vienen a personarse aquí? ¿En concepto de qué? Como yo no estaba tranquila, como les dije en el oficio que relate, lo que pregunto a los servicios técnicos es, yo quiero hacer esto, yo quiero ponerme a disposición del juez y quiero que por el reiterado veces que se nombra al Ayuntamiento de Gijón en todo esto,
y a personas que, como han relatado, bueno, pues que esto se ponga a disposición. Y eso es lo que hemos hecho. Pero lo he hecho porque yo quería, pero de la manera que me han aconsejado los servicios técnicos que era la mejor, y no personándonos en la causa. Y después, bueno, al señor Aurelio, no es que yo no quiera responderle, pero eso no es una pregunta, eso es un clásico, y en este caso es enredarnos. Lo que me quiere es enredar. Exactamente. Entonces, bueno, ya me entiende. Y lo que quería decir es que esa comisión, claro que tiene que aclarar las cuestiones. Ustedes hacen reiteradas referencias también a personas que trabajan aquí con mucha responsabilidad, como es el director económico financiero, que quien le da el teléfono para que ese señor le llame al móvil, ¿no?, directamente. Bueno, pues denle, está de vacaciones, merecidas, por cierto, como las de todos, denle la oportunidad de que se siente y explique cómo fueron esas circunstancias. Él está de vacaciones desde el día 1 de agosto. Hasta finales. Después, el jefe de la policía local, pregúntenle cuando lo tengan delante por qué fue a comer con esa persona que dicen que fue a comer, se lo podrán preguntar. También relativo a lo que leyó el señor Pérez de 2 contratos o 2 cuestiones por las que pretenden estos supuestos delincuentes acercarse al Ayuntamiento de Gijón. Bueno, mire, una es lo relativo a la gestión de los impuestos. Oiga, pero si eso corresponde, es una gestión que la realiza el Principado de Asturias, jamás se ha planteado aquí, ni creo que hayan ustedes oído por parte del equipo de gobierno alguna intención de algún cambio de esa gestión. O sea, poco atinados estaban, porque ya me contarán en esa cuestión. Y otra de las cuestiones, todo lo relativo al Gijón Inn. Y resulta que parece ser que ese contrato lo adjudica Red.es, que depende de un ministerio. Entonces, bueno, yo no sé, este señor que parece que iba a comprar el Molinón, que parece que iba a actuar en los polígonos, que parece que, con mucho tino no se acercaba al Ayuntamiento de Gijón, porque mencionó 2 cosas que no se deciden hoy por hoy en este ayuntamiento. Entonces, a lo que voy es que yo creo que todo esto, y por supuesto este contrato al que se refiere del 2 de mayo, que ahora mismo, bueno, pues nos pondremos a ver, porque yo lo desconozco y no sé cuál es exactamente, pero lo vamos a saber esta mañana. Entonces, por eso les digo que efectivamente es muy oportuno y que en modo alguno yo dudo de que ninguno de los grupos municipales, en el fondo, pues cada uno a nuestra manera, pero lo que se está tratando es de salvaguardar el buen nombre del Ayuntamiento de Gijón, y eso yo no lo voy a poner en duda. Así que procedemos a la votación. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Gracias.